para que empecemos. Ya casi terminamos con la introducción a lo que es Python para que ahora sí empecemos a hablar de métodos numéricos. Hasta el momento no hemos hablado absolutamente nada de métodos, pero es porque pues necesitamos hacer esta introducción por el nuevo software que vamos a utilizar. Porque como en algoritmos vimos fue Visual Basic. Entonces pues la introducción es necesaria. Voy a compartir mi pantalla por acá. Listo. Y minimicemos esto. Bueno, muy bien. Desde que iniciamos el curso, vuelvo y repito, hemos estado abordando el tema de lo que es Python y cuáles son como esas funcionalidades que tiene, que nos permite pues como implementar los algoritmos que queramos. En el caso particular de nosotros, pues estamos en un curso de métodos numéricos, entonces lo que vamos a querer implementar son métodos numéricos. Cómo resolver ciertas cosas utilizando pues algoritmos en Python esta vez. Entonces estábamos por acá. Vamos rápidamente, eso ya lo hemos cubierto todo, al menos lo que son las funciones, los tipos de estructuras, lo que es if, for, while, ya vimos cómo funcionan. Ayer estuvimos trabajando en esta parte, esto fue lo de ayer, con lo del manejo de excepciones. Excepciones en Python, recuerden que es el nombre que se le asigna a los errores. Cuando surge un error, entonces, ¿qué hacer para que el programa no se caiga? ¿Cómo lo administro? ¿Cómo lo manejo? Vimos que se hace con el statement, la cláusula try y except, que nos permiten pues como capturar ese error y que el usuario no se dé cuenta que el programa se cayó. Trabajamos con los métodos de cadena. Las cadenas son los que vamos a denominar los strings. Entonces vimos que con esos strings, con esas cadenas, se pueden hacer muchas cosas, porque son objetos iterables, al igual que las listas, al igual que las tuplas y los diccionarios. Comparten eso en común. Entonces vimos varios de los métodos que se pueden aplicar, ¿no? Y de las funciones también, algunas funciones que se pueden aplicar, y nos habíamos quedado ya finalmente por acá, en la parte de lo que son los módulos. Esto también lo alcanzamos a ver ayer de forma muy rápida. Hoy vamos a arrancar otra vez con esto y vamos a redondear la idea. Entonces, retomando lo que habíamos conversado ayer, un módulo no es más que un archivo. Es un archivo que termina con la extensión .pi, que nosotros ya hemos creado algunos. Todo lo que hemos hecho acá en la clase, en Spider, pues es un fichero .py. Estos ficheros .py pues son de Python. Y ahí uno puede guardar, entre otras cosas, funciones o variables o clases. Nosotros clases no vamos a estar trabajando, entonces, digamos, no nos interesa a nosotros, pero sí variables y funciones. Entonces, ayer hicimos un ejemplo sencillo donde teníamos mm, este pequeño módulo que tenía dos funciones en su interior, una que se llamaba suma y la otra que se llamaba resta. Yo lo abro por acá para señalar pues lo que habíamos hecho. Entonces hay dos funciones, está esta, una que nos suma dos números y otra que nos resta dos números. Las funciones en sí mismas pues son funciones muy sencillas que como que no nos retan mucho en la construcción ni en lo que hacen, pero es simplemente para ilustrar el uso de los módulos, nada más. Entonces, este módulo está guardado en la misma carpeta donde está guardado este módulo, que es con el que estábamos trabajando ayer. Ejemplos del 9 de mayo. ¿Dónde está guardado? Está guardado en el caso mío en el escritorio, ambos archivos. Entonces, como están guardados en la misma carpeta, en el mismo directorio,
Entonces, para yo importar el módulo que se llama mi módulo, pues básicamente lo que hago es utilizar la palabra reservada import y el nombre del módulo. Miren que este nombre que aparece aquí es el mismo nombre con el que guardé el archivo. Es el mismo nombre que aparece aquí, sin ponerle la extensión. Yo lo guardé, no es este de arriba, mi módulo. Así tal cual le puse el nombre, mi módulo sin la extensión, sin el punto .py. Así lo debo llamar acá, mi módulo, tal cual. Por eso no es bueno ponerle espacios ni ponerle cosas raras a los nombres de los módulos, porque eventualmente si yo lo voy a llamar y esto tiene un espacio, pues para guardarlo no tiene problema, lo guarda. Pero para llamarlo acá sí hay problema, no lo llama. Entonces es bueno que se acostumbren a que los nombres de los módulos, pues de los archivos de Python, no les pongan espacios. Si hay necesidad de ponerle un espacio, más fácil utilizan el guión bajo, así de esta manera. Entonces, habíamos visto que una vez yo importo el módulo, pues ya tengo el módulo importado, es decir, ya todas las funciones que hay dentro de ese módulo yo ya las puedo acceder y utilizamos, a modo de ejemplo, la función suma. Pero para utilizar esa función suma, tenemos que decir a qué módulo pertenece. Entonces es mi módulo punto suma, y ahí sí la usamos. Porque puede haber otra función suma que haga otra cosa y que pertenezca a otro módulo. Entonces yo tengo que ser explícito, decir mi módulo punto suma, y ahí sí la utilizo. Para hacer referencia a que estoy utilizando la suma, pero de este que se llama mi módulo, no de otro. ¿Cierto? Entonces ahí, eso fue lo que alcanzamos a ver ayer ya en esta parte específica de los módulos. ¿Qué pasa? Esa no es la única forma de importar un módulo. Ayer empezamos, pero no redondeamos la idea de ver que uno puede importar también un módulo de esta forma. Si yo lo importo de esta forma, ¿qué pasa? Miren que ya no empiezo con la palabra import. Ya no escribo import mi módulo, sino from mi módulo import suma resta. Entonces, ¿qué le estoy diciendo a Python con esto? Es desde mi módulo, impórteme únicamente la función que se llama suma y resta. Pues en este caso sería importar todo porque pues mi módulo solamente tiene suma y resta. Pero si mi módulo tuviera más cosas, tuviera multiplicación, división, exponenciación, radicación, lo que sea, pues importaría nomás la suma y la resta. Como diciendo que el resto de las funciones que hay allí no las voy a utilizar, no me importan. Impórteme solamente la suma y la resta. Cuando yo lo hago de esta manera, cambia algo dentro de la forma de escribir. Cuando yo utilizo el from para importar desde un módulo, ya no tengo que escribir antecediendo el nombre del módulo a la función. Miren que aquí puedo utilizar directamente suma y resta sin utilizar mi módulo punto suma, mi módulo punto resta, ya no. Cuando utilizo from no es necesario. Esto es una forma muy chévere. Si yo no quiero complicarme escribiendo los nombres de los módulos, punto, el nombre de la función. Ahora, si yo lo que quiero es no importar dos funciones en particular, sino absolutamente todo lo que está dentro del módulo, miren cómo lo hago. En lugar de escribir los nombres de las funciones, aquí se escribió suma, resta, simplemente lo reemplazo por un asterisco. Ese asterisco lo que me dice es impórteme todo. Entonces, ¿cómo leería uno esto? Dice, desde, o sí, más bien, desde mi módulo, impórteme todo. El asterisco significa todo. Entonces, con eso, pues ya le decimos, impórteme todo desde el módulo. Y el comportamiento es el mismo. Como utilicé from, no tengo que poner antecediendo el nombre del módulo. Ya no tengo que escribir en mi módulo punto suma, mi módulo punto resta, porque lo he hecho a través de esta instrucción from. Eso es ventajoso, pero a veces no es bueno. ¿Por qué a veces no es bueno? Porque si yo tengo varios módulos, es decir, importo varios módulos en los cuales exista un mismo nombre para una función, voy a tener problemas. Porque entonces cuando llame a suma, yo no voy a saber cuál suma estoy llamando.
si la de mi módulo, o la del módulo 1, o la del módulo 2, o la del módulo 3. Eso es, o sea, es ventajoso, porque no tengo que exponer mi módulo punto suma, mi módulo punto resta, pero es ambiguo en el sentido de que como yo ya no estoy escribiendo esta suma a qué módulo pertenece, puede ser que varios módulos tengan una función que se llame suma, y luego ya me confundo de cuál es la que estoy utilizando. Esto tiene pros y tiene contras, pero son opciones que ustedes van a ver mucho por ahí cuando consulten código en internet, van a ver que lo importan de estas formas. Entonces es como para que tengamos esa claridad de qué es lo que ocurre en cada caso. Y para terminar con esto de los módulos, hay una última palabra clave que es as, que nos permite renombrar un módulo. Yo lo puedo importar y cambiarle el nombre. Acá, por ejemplo, yo escribí un nombre muy largo, módulo con nombre largo.py. Entonces yo no voy a estar escribiendo para utilizar las funciones que están dentro de módulo con nombre largo, todo ese nombre tan largo, porque entonces tendría que estar escribiendo, por ejemplo, si dentro de esta función también hay una función suma, tendría que estar escribiéndolo así de esta manera. Módulo con nombre largo punto suma, y ahí sí en el interior poner A, B. Miren que esto se hace muy tedioso, porque este es un nombre muy largo. Entonces, ¿qué se hace? Yo puedo, a través de la instrucción as, decirle cómo lo voy a llamar dentro de mi módulo. Entonces, yo le digo, impórteme módulo con nombre largo, pero le va a poner este nombre dentro de mi módulo. Es impórteme módulo nombre largo como M. Entonces, dentro de mi módulo ya no se va a llamar módulo con nombre largo, sino que se va a llamar M. Y con eso, miren ya cómo cambia la notación. M punto y pues la función que corresponde. En ese caso, si lo importo así, esto cambiaría a lo siguiente. Punto suma A, B. Miren qué cortico ha quedado esto y queda pues mucho más fácil de leer y de escribir y de manipular. Entonces, con esta instrucción as, lo que hacemos es cambiarle el nombre al módulo al importarlo. Le ponemos un seudónimo, le ponemos como eso se llama un apodo, por así decirlo. Y con ese apodo es que lo vamos a trabajar dentro del módulo. Eso se usa mucho con librerías estándar de Python. Nosotros vamos a trabajar con creería yo, cuatro librerías, que son, por ejemplo, la librería NumPy, que es para hacer cálculos numéricos, y la vamos a importar siempre como NP. Vamos a trabajar, por ejemplo, con otra que se llama Pandas, y la vamos a importar siempre como PD. Vamos a trabajar con otra que se llama eh, Matplotlib. Estos son módulos, pero son módulos que nosotros no creamos, sino que ya están creados. Estos son creados por una comunidad grande en Internet y son módulos muy, muy interesantes que nos van a servir para hacer muchas cosas. Este es otro módulo muy, muy chévere que sirve para hacer gráficos y siempre lo vamos a importar como PLT. Y hay otro que no sé si lo vayamos a utilizar mucho, SciPy, y lo importamos como de esta manera. Y van a ver que en Internet la mayoría de la gente los importa de la misma forma. Y es como tratando de generar una homogeneidad. Siempre los van a importar NumPy como NP, Pandas como PD, el PyPlot como PLT, y este si no recuerdo si lo importan siempre así de otra manera, porque este casi no lo he usado realmente. Pero bueno, algo así. Estas son librerías estándar que son tal cual módulos como los que uno puede crear, como mi módulo que creamos, pero solamente que no los hemos creado nosotros, sino que los ha creado otras personas y contienen en su interior un montón de funciones que nos van a ser muy útiles para trabajar con datos numéricos, que es el caso de nosotros. Nosotros estamos en un curso de métodos numéricos y queremos
pues manipular esos datos y crear métodos numéricos y hacer otras cosas. Entonces, esto a grandes rasgos es lo de los módulos. Esos son módulos, vamos a ver que con el uso, le vamos a ver pues como la lógica de esto de cómo importarlos y cómo utilizarlos. Por el momento es tenerlo ahí y saber pues que existen estas diferentes formas de importar los módulos. Ya sobre la marcha lo iremos revisitando y lo iremos puliendo para que quede mucho más claro. Otra cosa, y era lo que les mencionaba ayer, si yo acá, el archivo donde voy a importar el módulo, no está en la misma carpeta del módulo que quiero importar, miren que estos dos están en la misma carpeta, aquí está mi módulo y aquí está, por aquí debe estar el otro. Ejemplos, valo acá, ejemplos del 9 de mayo de 2022. Entonces, cuando están en la misma carpeta, yo lo puedo importar de esta forma, sin ningún problema. No pasa nada. Pero si mi módulo, por ejemplo, yo lo tomo de aquí a este, ¿dónde está mi módulo? Este, lo corto y lo traigo, por ejemplo, para otra carpeta que se llame documentos, lo pego por acá. Ahí lo pegué, digamos que esta es la carpeta donde lo quiero tener. Ustedes lo pueden cortar y pegar donde quieran. Lo pueden, si están haciendo el ejercicio conmigo, lo cortan de donde lo tenían y lo pegan en otra carpeta, pero que sea diferente. Aquí, por ejemplo, lo pegué yo. Entonces, pues, este módulo ya no está en la misma carpeta. Y cuando yo intenté hacer la importación, acá me va a salir un problema. Aquí pues ya me salió un mensaje. Do you want to close it? Digámosle que sí. Bien. Voy a borrar esto. Y acá posiblemente me va a salir un problema. Cuando yo intente importar mi módulo, va a salir un problema de que pues, el módulo no se encuentra más. Sí. Si ven, me salió este error. Module not found error. Es decir, que él trató de encontrar ese módulo, pero no lo encuentra. ¿Por qué no lo encuentra? Porque lo cortamos de donde estaba y lo pegamos en otra carpeta, que ya Python no tiene identificado. Entonces, esto puede pasar porque puede ser que yo tenga mis módulos en una carpeta y esté creando un proyecto en otra. Entonces yo necesito importar un módulo que está en una carpeta, pero estoy trabajando en otra. Y eso es lo más normal del mundo, pero me sale un error. Entonces lo vamos a resolver. ¿Cómo lo resolvemos? Lo primero que tenemos que hacer es importar esta librería que se llama sys. Y vamos a ver cuál es el path de ese sys. Sys es como el sistema, ¿cierto? Y vamos a ver esto del path a qué hace referencia. Entonces importemos la librería sys e imprimimos el path a ver qué es. Lo podemos hacer por acá. Obviamente esto lo vamos a tener que comentar temporalmente porque eso todavía no se va a poder ejecutar porque saca error. Aquí voy a borrar la consola de nuevo y voy a importar sys. Luego voy a imprimir de módulo sys lo que sería el path. Voy a ampliar esto un poquito para que lo vean. E igual ustedes, pues si lo están haciendo conmigo, van a ver que les va a aparecer algo como esto. Al importar el sys y luego pues de ese módulo sys que nos reporte el path. El path, esto, hace referencia a las carpetas donde Python va a buscar los módulos que se quieran importar. Miren que hay un montón de carpetas. Por ejemplo, está, en primer lugar está en el disco local C, en Program Data está Anaconda 3, Python 38.zip. Ahí debe haber un montón de módulos para importar. Otra está esta, Program Data, Anaconda 3 de LLs. Y así, hay un montón. Observen que esto que yo tengo aquí es una lista. Mire que está encerrado entre corchetes.
Si está encerrado entre corchetes es una lista. Y miren que cada una de las rutas es un string. Esto es un string, luego viene una coma. Esto es otro string, otra coma. Como quien dice que el path es una lista de direcciones locales dentro de mi computador donde Python por defecto va a ir a buscar el módulo que yo quiero importar. Entonces, acá la buena noticia es que yo le puedo agregar la carpeta que yo quiera. Yo le puedo agregar la carpeta que yo quiera a esta lista. ¿Cómo la hacemos? Miremos la instrucción acá. Entonces, una vez esto ya lo tenemos importado, lo que tenemos que hacer es utilizar el método append de la lista. ¿Se acuerdan del método append? Que con el método append lo que hacíamos era agregar un elemento nuevo al final de una lista de datos. Entonces, ¿qué hacemos? Escribimos así. Yo quiero agregar la carpeta donde tengo a mi módulo. Entonces yo voy a escribir sys.path.append. ¿Qué le voy a agregar? Aquí hay que escribir esta R para que deje trabajar con datos, con cadenas de texto brutas. Esto vamos, es como una notación estándar para que me deje ingresar ciertos caracteres que normalmente no me dejaría dentro de una cadena. ¿Y qué hago? Voy a la carpeta, a ver dónde está la carpeta. ¿Qué pasó? Y esas presentaciones a veces se vuelven como odiositas. Acá, esta ruta que está acá, la copio, que miren que ahí es donde está mi módulo. La copio, pues y la pego aquí en medio de de las dos comillas. Voy a ampliar esto otro poquito aquí. Y ahí tenemos. Esta es la ruta. Pues esta no se la aprende uno ni nada, sino que pues de aquí a la carpeta, acá está la ruta, uno la copia y la pega. ¿La ruta de quién? De mi módulo, que es el que quiero importar. Entonces pueden tener en esta carpeta pues un sinnúmero de módulos que quieran importar. Entonces pues ya simplemente sería agregarlo. Entonces miren que en este momento el syspath termina con la carpeta C users Faber en mi caso .ipython. Esa es la última ruta que hasta el momento está añadida a ese path. Ahora, después de que se ejecute esta instrucción, esta ruta debería ser añadida al path. Vamos a ver cómo lo comprobamos. De nuevo, imprimiendo el syspath, pero después de que la agregue. Entonces va a haber un antes y un después. Antes no debe estar esta ruta, después sí debe estar esta ruta añadida. Voy a eliminar esto, voy a borrar la consola para que se vean las dos instrucciones en paralelo y lo volveré a ejecutar. Control Enter. Y vamos a ver acá, voy a ampliar solamente esta partecita para hacer énfasis en lo que les estoy mencionando. Miren que con la última, con la que termina es con C-Users, acá, antes de agregarlo, Faber, IPython. En mi caso, aquí pues debe aparecer el nombre de ustedes, o el nombre que tenga el computador, pues, el usuario del computador. Y ya después de que agrego la carpeta al pad, miren que ya esta ya no es la última, es la penúltima. Y la última va a corresponder pues a la que acabamos de agregar. Entonces, como ya ahora tenemos añadida esa carpeta al pad, ahora sí podemos importar el módulo. Ese módulo lo podemos importar porque pues ahora sí, dentro de las carpetas a las que va a ir a buscar va a ser esta. Esta va a ser una de las que va a ir a buscar. Y allá sí que va a encontrar un archivo que se llame mi módulo. Entonces, si descomentamos el código que tenemos acá, este código, para que me importe mi módulo y que me imprima esto, pues ya debería funcionar perfectamente. Vamos a borrar aquí la consola
y démosle otra vez control enter. Miren que ya no me saca error y me reporta el 3, porque 1 más 2, pues efectivamente es 3. Entonces la importación del módulo fue exitosa, porque le hemos añadido la carpeta donde está ubicado ese módulo al path. Eso es como el, el detalle al importar módulos que no están en la misma carpeta donde está el módulo que estoy ejecutando. Eso digamos que uno ya no se lo aprende de memoria, o podría ser que sí, pero pues es consciente de que existe esta pequeña porción de código y que es solamente utilizarla en el caso de que quiera importar módulos que no estén en las carpetas estándar. Tengo que añadir primero la carpeta a esta lista del path y luego ahí sí puedo hacer la importación de forma normal, común y corriente. Hasta ahí. Preguntas. Si me están escuchando bien, todo va normal. Es que estoy con los datos del celular porque no había Vamos bien, internet. profe. Sí, pero me Sí, están escuchando normal, ¿cierto? sí. Sí, excelente. Bueno, sí, yo estaba preocupado porque esta mañana no tenía internet. Pues el internet normal estaba caído. Y ahí estoy con los datos, pero va como que va todo muy, muy bien. Bueno, entonces voy a seguir por acá. Y ya vimos esta parte pues, de cómo agregar una carpeta específica al path. No se les vaya a olvidar poner esta R al inicio. Esta R lo que hace es que lo que está escrito en el interior de las comillas lo toma tal cual está escrito, porque a veces estas em, barras inclinadas sirven para hacer cosas especiales dentro de las cadenas. Y entonces el comportamiento es extraño cuando uno escribe una cadena que contiene estas barras inclinadas. Pero con esta R lo que hacemos es decirle a Python que lo que esté dentro de las comillas, tómemelo al pie de la letra, tal cual, no me le modifique nada. Entonces, para eso se utiliza esa R ahí. Listo. Ahora vamos a entrar como en los últimos temitas que necesitamos ver en Python, y es por lo siguiente. Miren que cuando nosotros trabajamos con Excel, nosotros guardamos el archivo de Excel y todo queda guardado. Todo quedaba allí. Los datos, quedaba el código, quedaban las gráficas, todo quedaba guardado en el mismo archivo de Excel. Entonces nosotros no necesitamos recurrir casi que a archivos externos. Porque, ¿que dónde están los datos? Están en una hoja de Excel. ¿Cómo los manipulaba? Con Visual Basic. ¿En dónde hacía los gráficos? En una hoja de Excel. Y al guardar el archivo de Excel, todo queda guardado. Mientras que con Python no. Miren que si ustedes quieren acceder a una tabla, ¿tabla de dónde? ¿Dónde está esa tabla? Pues estará en un archivo de Excel. Pero es que Excel no es Python. Excel está fuera de Python. Que la tabla, que los datos están en un archivo separado por comas, que son los que llamamos los archivos estos, CSV, que es Comma Separated Values. Esto es una sigla en inglés, ¿cierto? Comma Separated Values, de archivos separados por coma, o valores separados por coma. ¿Dónde está ese archivo? Fuera de Python. No está dentro de Python. Entonces necesitamos establecer una metodología muy clara de cómo hacemos nosotros para tomar datos que están en esos archivos externos, llevarlos a Python, manipularlos como nosotros queramos, y en el caso dado de que queremos guardar esos resultados, llevarlos de nuevo a un archivo externo, porque si los dejamos en Python se van a perder. O sea, Python los manipula, los crea, los edita, pero necesitamos que cuando cerremos Spider, esos datos todavía estén, porque si cerramos Spider, esos datos se pierden. Entonces, ¿cómo hacer para que esos datos que yo he creado, he manipulado, los pueda llevar a un archivo y luego ese archivo sí quede de forma permanente dentro
del disco duro del computador. Y ahí nos surge una complicación que no teníamos con Excel. Con Excel todo estaba ahí, no la daba a guardar y se guardaba todo. Los datos de partida, los datos que habíamos creado, las gráficas, el código, todo. Python lo único que guarda es el código, pero los datos de entrada y salida los debemos guardar de otras formas. Entonces ahí tenemos que pensar en esto. Entonces, resulta que hay una librería muy chévere que se llama Pandas, y esa librería pues nos permite hacer esa lectura de archivos externos y ese guardado de archivos externos de una forma muy fácil. Entonces, Pandas es un módulo. Bueno, en realidad no es un solo módulo, es un conjunto de módulos. Por eso lo llaman una librería, porque no tiene un solo módulo, sino varios módulos. ¿Cómo importamos Pandas? Miren, se importa tal cual como lo habíamos dicho ahorita, como si fuera un archivo que hubiéramos creado nosotros. Import Pandas as PD. Lo que estamos diciendo es, cuando escribimos esta línea de código es, impórteme Pandas con el apodo PD. Apódemelo PD, porque yo no quiero escribir todo esto, quiero escribir solamente PD. Cuando hacemos eso, lo que traemos al módulo actual es un conjunto de funciones que nos van a permitir manipular esos datos externos. Entonces, fundamentalmente para eso vamos a utilizar Pandas, ¿cierto? Pandas en realidad sirve para un montón de cosas, pero nosotros acá en nuestro curso lo vamos a utilizar para importar datos externos y luego para escribir datos que hemos creado en Python en un archivo externo para que quede guardado permanentemente. Entonces, cuando importemos Pandas, casi siempre vamos a tener que importar también NumPy, que esto es una librería con cálculos numéricos. Pues se llama NumPy, Numerical Python. Entonces, para hacer cálculos numéricos. ¿Cómo lo hacemos? Igual, import NumPy as NP. Y ahí tenemos ya las dos librerías importadas y las podemos utilizar. ¿Qué les comento? Pues de lo que pude leer al respecto, Pandas pues, se diseñó originalmente para gestionar datos financieros, pero hoy en día se utiliza en esto se llama ciencia de los datos en general. Sirve para tomar grandes bases de datos, editarlas, filtrarlas, eh, para crear nuevos reportes, para hacer estadísticos. Entonces se usan un montón de cosas. Pues, si ustedes les da la curiosidad y entran a internet, consultar más sobre este módulo o esta librería que se llama Pandas, van a encontrar un montón de cosas que se pueden hacer. Pero, digamos, para nosotros vamos a ver una pequeña porción de lo que esa librería puede hacer y es para leer y escribir datos. ¿De qué formatos? Nosotros nos vamos a centrar específicamente en dos, los que son separados por comas y los archivos de Excel. Él es capaz de manipular muchos más tipos de datos. Estaba leyendo que archivos tipo JSON, otros que se llaman HDF5, bueno, hay un montón, pero que personalmente yo nunca los he utilizado, no los he manipulado, porque lo más usual para nosotros es que los archivos no los entreguen casi siempre en Excel. Digamos, nosotros tenemos unos datos. ¿A dónde están los datos? En un Excel. Casi siempre van a estar por ahí. O de pronto en un archivo de estos, separados por comas. Eso va a ser como lo más usual. Ya si existe la necesidad de que el archivo está en otro tipo de formato, pues es entrar a internet y consultar un poco acerca de cómo se hace la importación de los datos de esos archivos. Van a ver que es muy similar, pero pues nosotros nos vamos a centrar sobre todo en Excel porque es el que más vamos a estar utilizando. Además, nosotros tenemos un archivo de Excel con unos datos que sacamos en el laboratorio. Yo quiero tomar esos datos que están en ese archivo de Excel, llevarlos a Python para hacerle una parte de manipulación matemática y luego que los tenga manipulados los quiero volver a guardar en un archivo de Excel para entregárselo a otra persona que va a seguir haciendo otras cosas.
Entonces eso va a ser pues como nuestra ruta en este caso. Entonces, para hablar de datos en Pandas, él utiliza una estructura de datos que se llama un data frame, que es esta palabra que está acá, los data frames. Esos data frames o data frames son marcos de datos. Entonces miren que es muy parecido, y esto es un pantallazo de lo que nos reporta Spider cuando creamos un data frame. eh, se ve algo como esto. Miren que parece como una hojita de Excel. Tenemos unas columnas que pueden estar con un nombre que nosotros le queramos poner, sea el que sea, y unas filas que también van a recibir el nombre que nosotros le queramos poner. Y para cada intersección de una fila y una columna, pues va a haber un dato que nosotros queramos guardar. Entonces esto se parece mucho a una hoja de Excel en su visualización, ¿cierto? Muchísimo. Filas y columnas y datos en el interior en celdas. Entonces, esto pues nos da una flexibilidad y ya tenemos una asociación muy rápida a que se parece a Excel. Y en ese sentido, pues ya tenemos una curva de aprendizaje pues ganada ahí porque ya no arrancamos desde cero. Entonces, ¿cómo se llaman? Se llaman data frames. Esos data frames o data frames eh, tienen un montón de propiedades que vamos a ver ahorita. Pero lo primero es saber cómo crearlos. Entonces, vamos a explorar por acá estas opciones que están aquí en este código. Esto está estático, pero ahorita lo podemos escribir en Python y podemos hacer modificaciones para que miremos cómo se visualiza el código y el data frame. Entonces, lo primero es importar las dos librerías. Importamos NumPy e importamos Pandas. Luego, acá, estos datos que están aquí en el interior, que están en colores, se crearon a través de un aleatorio, que es esta parte de acá. Por eso se importó en este caso NumPy, porque desde la librería NumPy, desde el módulo random, utilizamos la función randN. Esta función randN lo que nos permite es crear una matriz con cierto número de filas. Miren que aquí, por ejemplo, hay un 5 y luego hay un 3. ¿A qué corresponde este 5? Al número de filas. Miren, 1, 2, 3, 4, 5 filas, 5 filas. Luego el segundo índice son 3 columnas. 1, 2, 3 columnas. ¿Por qué? Porque pues aquí era generar números aleatorios simplemente como para mostrar cómo se crea un data frame. En el caso de nosotros, puntual, pues esto que está aquí va a tener más significado. Esto va a ser una lista, por ejemplo, de valores que nosotros vamos a tener muy bien establecidos. Miren acá, hay dos claves dentro de esta función. Los index A, B, C, D y E hacen referencia a los nombres de las filas. Miren, A, B, C, D y E. Entonces, los nombres que yo ponga dentro de los index van a ser los nombres que van a aparecer como las filas. Y lo que yo ponga dentro de los columns, los nombres X, Y, Z, van a ser los nombres que aparezcan acá. X, Y, Z. Entonces, con esto yo creo un data frame. Vamos a crear nosotros nuestro propio data frame dentro de Spider para que miremos pues cómo se crea y le podemos modificar cosas para que miremos cómo se comporta. ¿Por qué lo vamos a crear? Un data frame, porque necesitamos entender cómo se crea y cómo se manipulan estos data frames antes de poder leer y escribir datos externos, porque lo vamos a hacer a través de los data frames. A través de esos marcos de datos es que vamos a poder leer datos externos y vamos a poder escribir datos externos. Entonces necesitamos como prerequisito pues saber cómo se crean y cómo se manipulan estos data frames.
¿cierto? Entonces vamos a hacerlo en Python para que lo creemos. Acá voy a crear una nueva sección que se llame creación de. Aquí vamos a hacer pues las importaciones del caso. Importamos PIM, importamos pandas, ASPI, listo. Tenemos los dos módulos estándar importados. Miren que se importan muy parecido a si fuera un módulo creado por nosotros, solamente que este módulo no lo creamos nosotros, esto ya está creado por otras personas. ¿Por qué no tenemos que añadir al path estos módulos? Porque estos módulos ya están en una de las rutas que están aquí, que ya están añadidas al path. Entonces nosotros no tenemos que añadirlo. Eso ya está añadido, porque eso es por defecto, eso viene con la instalación de Python. Luego vamos a crear, por ejemplo, una lista con datos. Entonces la voy a llamar mis datos. Y dentro de esta lista, digamos que nosotros tenemos 3 filas y 4 columnas. Entonces voy a empezar a escribir. Si cada una es una fila, entonces son 3 filas. Y cada una de estas va a tener 4 datos para que sean 4 columnas. Entonces voy a escribir, por ejemplo, 3, 4, 5, 6, 2, 1, 9, 2. Y aquí 3, 4, 1, 8. Algo bien particular, y yo creo que esto no lo habíamos visto, y es que yo puedo escribir, ¿qué se me hizo algo por aquí? Yo puedo escribir una lista dentro de otra lista. Cuando yo escribo una lista dentro de otra lista, lo que estoy generando es una matriz. Vamos a hacer el énfasis aquí el caso. Miren, aquí cada una de estas que voy a señalar es una fila de esa matriz. Entonces, esto es una fila, esta es otra fila, y esta es otra fila. Entonces, ¿cómo se visualizarían esos datos? Se visualizarían algo como esto. Nos lo podemos imaginar de esta manera. 3, que no se ve casi. Quedaría 3, 4, 5, 6. Luego, debajo, quedaría 2, 1, 9, 2. Y debajo, quedaría 3, 4, 1, 3. 1, 8, perdón, que eso es un 8. Así se visualizarían estos datos realmente. Pues como los pensaría uno que quedan. Miren que es una matriz. Cada una de las listas que están dentro de la otra lista va a representar entonces una fila de esa matriz. Entonces tengo una matriz que es de 4 de 3 por 4. Listo. Ahora nosotros podemos crear el data frame. Lo podemos llamar con el nombre que queramos. Podemos llamarle data frame 1. Este es el nombre que uno quiere. Y aquí, pues de la librería pandas, vamos a utilizar el data frame, que es el que nos crea los datos. Entonces, ¿cuáles van a ser los datos que yo quiero guardar ahí? Van a ser mis datos. ¿Cuáles van a ser los index? Y eso también es una lista. Aquí, miren que los index son los números de filas. Entonces yo le puedo poner los nombres que quiera.
Los puedo llamar, por ejemplo, la primera la voy a llamar G, cualquier cosa. La siguiente, H, y la última la voy a llamar I. Ahora, para las columnas, también las puedo llamar como quiera. Voy a llamar, por ejemplo, 1, 2, 3. Bueno, son 4 en realidad. Cierra el data frame. Esta teoría debería crearme esa ese data frame. Vamos a ver si funciona. Lo voy a ejecutar. Y aquí en el Variable Explorer vamos a mirar este. Miren aquí cómo me quedó. Acá en el Variable Explorer, que lo habilitan desde aquí, desde View, Panes, Variable Explorer, ustedes le dan doble clic a cualquier variable y si le dan doble clic les va a visualizar cómo se ve esa estructura de datos, así de forma bonita. Entonces miren lo chévere que nos quedó esto. Miren que nosotros llamamos a los index, es decir, a las filas G, H, I. Entonces aquí G, H e I. ¿Sí ven? Tal cual como los hemos llamado. Y nosotros también llamamos a las columnas 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Miren los nombres acá. Entonces estos nombres que yo pongo aquí pueden ser cualquier cosa. Cualquier cosa. Y miren que los datos que estaban aquí, por ejemplo, el 3, es este 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. La segunda fila está abajo. El 2, 2, 1, 1, 9, 9, 2, 2. Y para la última, que sería 3, está acá, 3, 4, 4, 1, 8, 8. Quedó guardado ya en una estructura como si fuera una hojita, una pequeña hoja de Excel, solo con la ventana de datos pues, que tenemos en este momento. ¿Estos datos de dónde pueden venir? De un cálculo que nosotros estemos haciendo con un método numérico. Entonces lo tenemos ahí. Lo guardamos en un data frame. Y ya está. Ahí queda bien guardadito. Pero este archivo todavía no está guardado de forma permanente. Si yo cierro Spider, esta información se me pierde. O sea, yo no la puedo acceder desde ninguna otra parte, con ningún otro software. Yo no la puedo abrir desde Excel, no la puedo abrir desde MATLAB, por ejemplo, no. Eso está aquí solamente en Python y si cierro se borra. Y ya está. Entonces, Profe, al menos, dime. ¿me puedes recordar, porfa, cómo sale la tablita? Claro que sí. Entonces, ahorita te vienes acá al explorador de variables y entonces con el nombre, mira que la llamamos dataframe-1, le das doble clic al nombre y entonces ya la tablita sale. Ah, ok, gracias. Con gusto. Y así les va a aparecer para cualquier otra variable. Miren, por ejemplo, mis datos es una lista. Entonces, yo le doble clic y miren cómo me sale la lista. La lista no se visualiza pues tan bonita como el data frame, que la lista tiene solamente 3 elementos, 0, 1 y 2, y cada uno de los elementos es otra lista en su interior. Pero en el data frame sí se ve ya más clarito que es como si fuera una hojita de Excel. Bueno, preguntas hasta este punto con la creación de los data frames.
esto tiene un propósito. Parece como que, bueno, ¿para qué estamos creando esto? Si pues ya igual teníamos los datos aquí en esta otra variable. Vamos a ver que el propósito se va a establecer en la medida en que queramos guardar esos datos. Nosotros una lista no la podemos guardar tan fácilmente como un data frame. Data frame va a ser una estructura de datos muy fácilmente exportable a un archivo externo. Y eso es lo que pretendemos lograr, que estos datos los podamos guardar de forma externa. Entonces miren que primer paso completado. Ya sabemos crear un data frame, un marco de datos. Ahora, esos data frames tienen diversas formas de acceder a la información que está contenida en ellos. Nosotros podemos acceder a solamente una columna, podemos ver podemos ver dos columnas, podemos crear columnas nuevas, podemos eliminar columnas, podemos ver cuáles son los nombres de las filas, de las columnas, podemos acceder solo a un elemento. Entonces vamos a detenernos ahí un momento para que miremos cómo podemos manipular información que está contenida dentro de un marco de datos para que tengamos eso claro, porque pues, posteriormente tendremos que hacer esa manipulación. Entonces miren, empecemos por acá, por ejemplo con esto. Si yo quiero imprimir en pantalla, esto no se me queda como pegado ahí, solamente una de las columnas. Entonces yo miro, por ejemplo, mi marco de datos acá. Yo quiero imprimir los datos de la columna 2, de esta, que sería 414. 414. Entonces miren que la columna se llama 2. Entonces vengo yo acá y le digo, imprímame el data, los nombres tan largos, data frame 1, entre corchetes, la columna 2. Miren que este 2 es un string en realidad. No pongo 2 como número, sino como string, porque yo aquí también lo puse como un string. Y le damos enter a esto. Entonces miren lo que me sale. Me sale que para la fila G el dato es 4, que para la fila H el dato es 1, que para la fila I el dato es 4. Miren que efectivamente así es, ¿cierto? Es 414, G, H, I, sino que aquí está ordenado. A ver cómo hago para que eso, 414, así está. I, H, J, G, G, H, I, ahí sí está bien organizado. 414, ahí está. Entonces yo con esto, instrucción, puedo sacar entonces los datos de una columna, solo de una columna. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, que me muestre los datos de la columna 2 y de la 4, entonces aquí dentro de esto le digo no solamente de la 2, sino también de la 4. Entonces él me va a reportar primero la 2 y luego la 4, seguiditas. Espera que aquí, como una lista dentro de otra. Esa es la parte que todavía me da un poquito de dificultad porque sí, hay que reportárselo como una lista dentro de los corchetes del llamado del data frame. Ahí sí me va a dar. Ahí está. Por eso es bueno tener aquí como una guía rápida de cómo se hacen ciertas cosas, porque la sintaxis a veces a uno como que, ¿cómo es? Y ya uno aquí mira, es que es un doble corchete, porque esto es una lista dentro del llamado de lo que uno quiere hacer. Y ya con eso pues vuelve uno como al rumbo, para evitar esos errores. Entonces, miren que aquí ya me está reportando no solamente la 2, sino también la 4. Entonces, en la 2 está 414, en la 2, 414. Y en la 4, 628, 628. Entonces puedo sacar como partecita de la información, porque eso puede tener, digamos, aquí solamente hay 4 columnas,
pero puede ser un conjunto de datos que tenga 20 columnas. Entonces yo quiero ver, comparar dos columnas particulares, entonces las puedo sacar para visualizarlas, a ellas dos nomás, y pues ahí las tendría, una al lado de la otra, la 2 al lado de la 4, que puede ser que esta sea la 2 y esta sea la 50. Entonces uno para estarse desplazando es muy aburridor, entonces no, más bien saquemos la vista, el pantallazo, de la 2 al lado de la 50, y las puedo mirar una a una a ver si existen variaciones o para hacer la comparación que yo quiera respecto a esas dos columnas. Entonces, eso empezando como a explorar la manipulación de esto. Ya hemos visto entonces estas dos, una sola columna o dos columnas. Otra cosa que se puede hacer es crear columnas nuevas. O puede crear una columna nueva de la siguiente manera. Miren que aquí vamos hasta el 4. Entonces yo le puedo decir que me cree la columna 5. Comilla le voy a decir la 5. Miren que la 5 no existe, porque vamos solamente hasta la 4. Entonces yo le voy a decir que la 5 va a ser la suma de la 1 y la 2, por ejemplo. Entonces, le digo data frame 1. Data frame 1. Entonces ahí lo que va a estar haciendo es que me está sumando la columna 2 con la columna 1 y me lo va a guardar en una columna 5 que no existe. Pero con esta instrucción se crea la columna 5. Si yo le asigno una operación así como esta a un valor de columna que no existe, pues lo que vas a hacer es crearlo y ponerlo al final, lo pone al final acá. Lo voy a ejecutar para que lo miremos. Y aquí todavía no se visualiza porque esto no se ha actualizado, es cerrarlo y volverlo a abrir. Y miren que ahora sí que está la columna 5 y es la suma de 1 más 2. 3 más 4, 7. 2 más 1, 3. 3 más 4, 7 otra vez. Es como tener una hoja de Excel, pero que no la puedo manipular con el mouse, sino que todo lo tengo que hacer con código. Pues por ese lado es una desventaja, ¿cierto? Tener que hacer todo con código. Pero vamos a ver que pues, para otras cosas es una ventaja, porque aquí se pueden hacer cosas bien interesantes. Listo. Entonces esta, de cómo agregar, crear una nueva columna. Pues ya la de nosotros no se llamó W, se llamó 5. Pero bueno, yo creo que se entiende la idea general de lo que se está haciendo. Ahora, si yo quiero eliminar esa última columna, por ejemplo, que acabo de crear, yo quiero eliminar esta columna 5, que eso no era el cálculo que yo quería hacer. Entonces yo le puedo decir que ese data frame 1, asígnemele data frame punto, y ahí está esta operación drop. Una quiero eliminar la 5 y aquí hay que decirle cuál eje, el eje 1. Aquí esto de los, aquí me salió un error, no, ya se fue. Esto de los axis, esta operación axis se refiere a lo siguiente. El eje 0 es el eje de las X, o sea, sería G, H, I, este eje, el eje pues, de las filas, mejor dicho. Y el eje 1, como es el caso, es el eje de las columnas, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces yo le estoy diciendo, elimíneme el 5, pero del eje de las columnas, porque puede ser que yo esto también lo haya llamado con números. Entonces aquí exista 1, 2, 3, 4, 5 y aquí también exista, por ejemplo, 2, 3, 4, 5. Entonces yo le escribo solamente 5, él no va a saber si me tiene que eliminar una fila o me tiene que eliminar una columna. Yo debo ser explícito con esta
con este argumento axis, de decirle, si es 0, me elimina una fila. Si es 1, me eliminas una columna. Entonces, como yo quiero eliminar es esta columna, esta, pues, ¿qué voy a hacer? Le pongo un 1 para que me elimine la columna que se llama 5, para que no exista ambigüedad, ¿cierto? Entonces, si yo vuelvo y ejecuto esto, control enter, cierro esta pantallita y vuelvo y la abro, miren que ya otra vez no está la columna 5, porque con esta instrucción la borramos. Con el método drop de un data frame. Data frame es un objeto, ¿cierto? Que hemos visto que entonces es este que nos permite guardar la información como si fuera una hoja de Excel. Así como elimino una columna, puedo eliminar una fila. Yo quiero eliminar, por ejemplo, la fila H. Entonces, ¿qué hago? Lo mismo. Voy a copiar y pegar para no estar escribiendo siempre lo mismo acá. Pero ¿qué voy a hacer? Quiero eliminar entonces la columna que se llama, la fila que se llama H, y aquí el eje será 0, porque el 0 es para filas, 1 para columnas. Entonces, ¿qué va a hacer? Me va a eliminar toda la H me la elimina, toda la fila. Vamos a ejecutarlo. Voy a cerrar, vuelvo a abrir, y miren que ya ahora la H no está, que la eliminé. ¿Cierto? Digamos que aquí la parte como más complicada es recordar cómo es la notación, pero sin embargo, pues uno tiene por ahí sus guías, como va a ser esta presentación, donde yo tengo aquí claramente definido, a esto me elimina una columna, pues en este caso elimina la X, yo cambio la X por la columna que quiere y me la va a eliminar. Elimina la fila C, pues en este caso particular, pero la fila puede ser el nombre que yo quiera ponerle aquí, y esa es la que me va a eliminar. ¿Cierto? Entonces ahí vamos bien. ¿Alguna pregunta? Espero que vayamos bien. Si de pronto se desconecta la llamada o algo, porfa, no me vayan a dejar morir. Me escriben por el chat del correo de la universidad para que me llegue el mensajito y yo sepa pues que fue que me desconecté o algo. Eso me daba como susto, como estoy con los datos, que vaya a pasar eso. Otra vez sí me ha pasado que me quedo hablando solo mucho rato. Listo, profe. Listo, muchas gracias. Y hablar solo es bueno, pero de vez en cuando, ¿cierto? Listo. Sigamos por acá. Ya hemos visto entonces estas, hasta acá, hasta el drop. Estas dos instrucciones son chéveres porque nos van a, en el caso de que no recordemos o queramos eventualmente con código recorrer, por ejemplo, los índices o las columnas, estas dos instrucciones nos dicen cuáles son los nombres de las filas y los nombres de las columnas. Miren, por ejemplo, vamos a hacerlo acá desde el código. Aquí. Y voy a comentar estas dos que me están borrando la información para que no me la borren. Las dejo comentaditas, quedan pues ahí en el código, pero quedan comentadas. Entonces yo puedo imprimir, por ejemplo, de mi data frame los index. Me daba la ayuda, data frame index, que aquí me sale cuáles son los nombres de las filas. Entonces los nombres de las filas son G, H e I. Mejor dicho, esta propiedad index
es un iterable también. Entonces yo lo puedo poner dentro de un ciclo for o dentro de, pues, básicamente dentro de un ciclo for, para que me itere, por ejemplo, por todos los index, al igual que por las columnas. Yo también puedo imprimir, siendo el caso, que me diga data frame 1, cuáles son las columnas, los columns. Que ahí me sale. Entonces, los index, que son las filas, son GHI. Y los columns son 1, 2, 3, 4 y 5. Esto es útil para, por ejemplo, implementarlo dentro de un ciclo for. Y dentro de ese ciclo for yo puedo hacer una manipulación que necesite. Después ya con el uso y la práctica vamos a ver pues cómo se puede implementar esto de una forma pues como más efectiva. Pero al menos pues conocer que yo con estas dos propiedades puedo saber cuáles son los nombres de las filas y los nombres de las columnas. Bueno, vamos a finalizar con estas dos propiedades, o no, estos dos métodos, que en realidad son funciones, son métodos, para acceder a un elemento en particular. Y hay dos. Hay uno que se llama lock, LOC, lock, y hay otro que se llama ilock, ILOC. Son dos. Muy parecidos, pero tienen su diferencia y vamos a establecer esa diferencia y obviamente vamos a ver para qué sirve cada uno. Entonces, miren, si yo quiero saber, por ejemplo, qué elemento hay en la fila H, columna 1. Miren que hay un 1, ¿cierto? Fila H, columna 1. Hay un 1, vamos a organizar esto así. Columna 2, perdón. H2. Aquí hay un 1. Yo lo puedo ver de la siguiente manera. Data frame 1. Suelto punto log. A ubicar la posición. Y aquí puedo poner entonces H. Entonces esto debería imprimirme que hay en la intersección de H y 2 hay un 1. Debería imprimirme un 1. Miren, ahí está, el 1. Entonces esto es como hacer referencia, como si fuera una celda de Excel. Entonces le tenemos que poner el nombre de la fila y el nombre de la columna. Primero la fila, luego la columna, con lock. Ese método lock entonces nos permite acceder a un elemento en particular. Ya no a una columna completa, sino solo un elemento, que en este caso es el que está en la intersección entre H y 2, que sería el 1. Y así uno puede acceder a cualquier otro elemento que esté acá. Ahora, a veces eso es inconveniente, porque estos nombres, si son letras, por ejemplo, eso no sigue ningún orden. Entonces, por defecto, Python tiene una indexación de las columnas y las filas de forma automatizada. Miren, esta primera es la 0, esta es la 1 y esta es la 2, porque solamente hay 3, empezando en 0, 0, 1, 2. Y lo mismo para las columnas. Esta es la 0, esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3 y esta es la 4. O sea, una cosa son los nombres que yo le pongo, que lo accedo con la propiedad lock, y otra cosa es los nombres internos que Python le ha asignado a las filas y columnas que siempre arrancan desde 0. Para hacer la analogía, es parecido a en Visual cuando utilizamos la propiedad range. Miren que con range queremos acceder a una celda, lo que hacemos es escribir entre comillas, por ejemplo, el nombre de la celda, la A5. Y esto es el nombre de la celda. Pero si lo hacemos con la propiedad cells, estamos hablando de Visual Basic, ¿cierto? Propiedad cells, esta sería la 1, sería 5, perdón, 5,1. Entonces es algo similar. Esta propiedad range es similar a lo que sería el log, porque si accedes con los nombres que se ven. Entonces,
¿Cuál es la fila H? Esta. ¿Cuál es la columna 2? Esta. Ahora, otra cosa, que es lo que vamos a hacer a continuación, pero ya con el método iLog, la que empieza con iLog, él ya no utiliza los nombres que se ven acá, sino la notación interna que siempre arranca desde 0. Fila 0, 1, 2, columna 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, si quisiéramos acceder a este mismo número, pero desde la otra perspectiva, lo haríamos de la siguiente manera, para que las asociemos. Diríamos print tag frame 1.ilog. Miren que esta empieza con i. Aquí lo voy a hacer es con los índices internos. Entonces, esta fila H sería la 0, 1, 1, coma. La 2 sería la 0, 1 también. O sea que este elemento para iLog es el elemento 1, 1. 0, 1, fila 1, 0, 1, columna 1. Y debería reportarme pues el mismo 1. Esperemos que sí, si no, pues lo miramos. 1, 1, miren ahí está. Entonces son dos formas de acceder al mismo dato, pero utilizando sistemas de referencia diferentes. El de arriba, el log, repito y redondeamos la idea, utiliza los nombres que yo le he puesto a las filas y columnas. El iLog utiliza los nombres internos que siempre tiene Python para los data frames. 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4. ¿Estamos bien ahí? ¿O alguna duda respecto del uso de estos dos métodos? Espero que vayamos bien. Ya con eso tenemos el camino totalmente allanado para poder guardar archivos muy fácilmente en un archivo externo. Vamos a ver que es supremamente fácil guardar esto que yo tengo como un data frame a, a un archivo de Excel. Y eso es lo que vamos a ver justamente a continuación. Miren la instrucción. La instrucción es supremamente sencilla. Es simplemente escribir el nombre del data frame que hemos creado y utilizar el método toExcel. Como argumento de ese método ponemos el nombre del archivo de Excel que se va a crear con la información y eso va a guardar los datos. Entonces es muy fácil. Es nombre del data frame punto toExcel, que es el método que guarda en Excel, y el nombre del archivo. Y ya con eso vamos a tener la información guardada en Excel. Vamos a venir entonces acá, va a salirme, y vamos a guardar estos daticos que tenemos acá en un Excel. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a escribir el data frame toExcel. Excel. Y vamos a ponerle el nombre del archivo. ¿Cómo le queremos poner? Pongámosle datos experimento, por decir cualquier cosa. Y tenemos que ponerle la extensión XLSX, que es la extensión de Excel. Y listo. ¿Qué va a hacer esto? Cuando lo ejecutemos, me va a crear un archivo dentro de la misma carpeta donde tengo el fichero de Python que se va a llamar datos experimento de tipo Excel. ¿Qué va a contener en el interior? Esto exactamente, lo mismo que tengo acá. Yo le doy Control Enter y voy al escritorio para verificar que el archivo esté allá, aunque aquí ya lo veo.
datos experimento, pero igual voy a ir allá para abrirlo, para que miremos cómo ha quedado ese archivo y qué tiene en su interior. Entonces voy a ir al escritorio y aquí está, datos experimento, con la carita feliz y todo. Entonces vamos a darle doble clic y vamos a ver qué tiene en el interior. Ahí va lento pero seguro. Y miremos qué tiene en el interior. Entonces miren, tiene G, H, I, y, que son los nombres de las filas, los nombres de las columnas, y en el interior pues tiene los datos. Esto es lo más importante para nosotros. Los nombres de filas y columnas, pues eso no nos importa tanto. Pero esto es lo que podría ser muy valioso para nosotros, tenerlo en un archivo de Excel. Porque esto sí ya está guardado de forma permanente. Es un archivo que yo puedo copiar, puedo pegar, puedo enviar, y ya puedo hacer con él lo que quiera acá en Excel, siendo el caso de que lo quiera seguir manipulando en Excel. ¿Cierto? Entonces esto es una herramienta poderosa, porque nos está enlazando dos cosas. Estamos enlazando Excel con Python. Bueno, enlazando es un decir, porque aquí no el enlace es solamente para guardar información, pero esta información también la vamos a poder leer desde el archivo de Excel para llevarlo de nuevo a Python, que esa va a ser como la parte también ventajosa, porque muchas veces nosotros vamos a tener unos datos que nos pasan de unos experimentos o de unas ventas o de lo que sea en un archivo de Excel y lo vamos a poder importar también a Python, que ese es como la otra historia. Ya vimos una parte de la historia que es cómo llevarlo a Excel. Ahora viene la otra parte de la historia que es cómo llevarlo a Python desde Excel, que ese es, digamos, para cerrar el círculo. Sabemos llevarlo, pero ahora hay que saber traerlo. Entonces, la instrucción es así. Nombre del marco de datos, punto, tu Excel y el nombre del archivo. Y ya está. ¿Cierto? De forma equivalente, si yo lo quiero hacer no a un archivo de Excel, sino a un archivo de separados por coma, separated value, miren que la notación es casi que la misma. Solamente nombre del marco de datos, punto, ahora ya no es tu Excel, sino tu CSV, para que lo lleve entonces ya no a un Excel, sino a un archivo de valores separados por coma. Miren cómo se ve la información en un archivo de valores separados por coma. En este caso, pues del aleatorio que está siguiendo aquí la presentación. Vamos a hacerlo para que miremos cómo se visualizan esos datos. A mí personalmente pienso yo que sería mejor siempre llevarlos a un archivo de Excel y no un archivo de estos separados por coma, pero puede ser que haya otro software como R o como MATLAB o como cualquier otro que lea más fácil un archivo de separados por coma. Entonces uno lo guarda más fácil acá para luego manipularlo con otro software que le quiera hacer otro procesado a los datos. Entonces las opciones están. Ya es cuestión de uno utilizarla pues en la medida de la necesidad. Entonces exploremos esta opción desde el marco de datos que tenemos nosotros específicamente creados acá. Entonces tenemos el data frame, lo escribí muy mal, frame 1, punto, ahora ya no lo vamos a llevar a Excel, sino que lo vamos a llevar a un separados por coma. Lo va a llamar igual, serían datos, alimento. Problema con que se llame igual porque la extensión va a ser diferente, coma, separated value. Y el archivo de Excel por ahí abierto, lo tengo que cerrar porque si no me va a salir un error. Si este archivo de Excel está abierto mientras yo ejecuto el script de Python, me va a salir un error porque él va a tratar de volver a crear este archivo, pero como está abierto, no lo puede sobreescribir. Entonces hay que cerrarlo para que él aquí, cuando me ejecute esta línea, pues sí lo pueda sobreescribir. Si no, no, saldría un error. Lo voy a ejecutar de nuevo, control enter. Y ya pues por aquí también va a haber un archivo que se llame
datos experimento, pero con la extensión coma separated value, la extensión CSV. Entonces vamos a explorarlo a ver cómo se ve en su interior. Él está, sería este, aquí está, y lo voy a abrir. ¿Con qué se abre ese archivo? Por ejemplo, con el bloc de notas. Ustedes le pueden dar clic derecho, abrir con bloc de notas. Y miren cómo se ve. Es un archivo mucho más plano que el de Excel. ¿Por qué lo llaman archivos de separados por coma? Porque miren que todos los datos están separados por comas. Es por eso. Son muchos datos separados por comas. Y ya está. Entonces ya tenemos dos opciones para guardar archivos. Los podemos guardar en un Excel o los podemos guardar en un archivo CSV. Y en esa medida, pues ya tenemos opciones. Hay otro montón, ¿cierto? Pandas permite guardar en otros formatos, pero no los vamos a explorar acá. Ya eso, si existe la necesidad o la curiosidad por parte de ustedes, pues en Internet pueden encontrar mucha información al respecto. Miren que ya estamos trabajando con archivos externos. Al menos ya somos capaces desde Python de crear un archivo de Excel con datos y de crear un archivo de CSV con datos. Ahora, ¿cuál es la contraparte? Necesitamos leer esos datos en determinado momento. Entonces eso es lo que vamos a hacer y con eso terminamos la clase de hoy. Vamos a hacer la lectura de esos archivos. Miren que aquí ya el método se llama read Excel. Entonces vamos a hacerlo desde lo que estamos creando nosotros acá. Voy a también a cerrar, estaba abierto. Ah, no, ya está cerradito. Acá. Voy a crear una nueva sección que se llame de datos externos. Y aquí entonces voy a importar import pandas PD. Y voy a hacer lo siguiente, voy a limpiar la consola y también voy a limpiar esta información que está acá para que se me borren las variables. Es desde este borradorcito. Aquí dice remove all variables. Entonces si le doy clic ahí, me borra las variables para que no existan, ¿cierto? Ya no existen. Porque la idea es importar ese marco de datos. Entonces yo quiero que esto esté limpio para comprobar que efectivamente sí me lo importó. Porque si aquí hay cosas y yo lo importo, pues no sé si fue que lo importó o ya estaba. Entonces borramos por eso, para que aquí no haya nada y evidenciar si efectivamente sí lo va a importar. Entonces vamos a decir, lo vamos a llamar df. En este caso se va a llamar df. df es igual a pd.read read excel, el nombre del archivo. Lo hemos llamado datos-experimento sx. Darle a 0. Enseguida miramos por qué. Se la quitamos y miramos qué pasa si no se la ponemos. Entonces ahí ya con eso importamos esos datos. Le voy a dar control enter. A ver, ojalá no pase nada malo. Y aquí miramos que efectivamente ya la tenemos. ¿Sí ven? Todo normal. Y G, H, I, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces son unos datos que estaban en Excel. Los leímos. ¿Cómo? Con una función que se llama read Excel. Pues es fácil de recordar porque, pues, ¿qué hace la función? Lee de Excel. Entonces, ¿cómo se llama? Read Excel. Y ya está.
igual pues aquí queda como esta referencia rápida de cómo hacerlo. O si no, en internet pues van a encontrar también rápidamente cómo se leen los datos. Porque hay cosas que a uno se le olvidan entre tanta cosa que estamos viendo, pues mucha de la información va a quedar muy volátil, pero en la medida en que la estemos utilizando recurrentemente, pues se nos va a ir volviendo cada vez más sólida para nosotros. Si no, pues obviamente se va a olvidar. Entonces, bueno, ya leímos desde Excel. Hagamos un pequeño experimento. No le pongamos esto de indexcall igual a 0 para ver qué pasa. Miren que aquí todo está funcionando bien, pero si yo le quito este, vuelvo y lo ejecuto, vamos a ver qué pasa con este. Miren lo que ocurrió acá. Me aparece que los index son 0, 1, 2 y aquí hay una columna que se llama un name, o sea que no tiene nombre, y eso me aparece, me agregó una columna rara aquí. O sea, G, H e I ya no son los index, sino que es una columna. Y los index son 0, 1 y 2, los que pone por defecto Python. Entonces, ¿para qué sirve esta instrucción? Le estoy diciendo a esta función readExcel de en qué columna están los índices. O sea, esto básicamente traduciría como cuál es la columna en donde están los index. Entonces es la 0, porque es la primera. Entonces, al hacerlo de esta manera, él me reconoce que esa primer columna no son datos dentro del marco, sino que son los índices de las filas. Entonces ahora sí me lo hace bien. Por eso es que hay que ponerlo acá. Ahora, si yo tengo unos datos de Excel que no tienen ni filas ni columnas, es decir, que no tienen ni índices ni nombres de columnas, yo lo puedo importar, pero ya no le puedo poner esto, que eso es otra cosa. Por ejemplo, y con eso concluimos, si yo vengo al archivo de Excel, acá, y lo voy a organizar un poquito, esto es lo que me guardó originalmente él, pero yo digo, no, yo no quiero tener esto y lo borro, elimino, tampoco quiero esto, lo elimino. Si ven, me quedan los meros datos. Entonces aquí ya no hay eh, ni nombres de filas ni nombres de columnas, solo están los datos cruditos, cruditos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer dos cosas. Vamos a ver qué es eso que tengo que hacer. Lo primero, si yo lo hago así, ya me va a quedar mal, porque ya los índices de columna no están en la posición 0. De hecho, ya no hay índices de columna, ya no hay una columna con índices, perdón. Entonces, si yo lo hago así, miren lo que me va a quedar. Espérenme que esto. Yo sí guardé ese archivo, a ver. Me lo sigue importando bien. Yo creo que no guardé el archivo, ¿qué? Otra vez. Ahora sí. Miren lo que está pasando. Esta información 2, 3, que debería estar dentro de la matriz, me la está poniendo como nombres de las columnas. Y la primer fila me la está poniendo como nombres de las columnas. Entonces esto está mal, todas luces está mal, porque toda esta información que está aquí debería estar contenida dentro de la matriz. Entonces ahí hay que hacer dos cosas. Lo primero, eliminar esta instrucción para que ya no me tome la primera columna como los índices, pero eso no me soluciona totalmente el problema. Vamos a ver qué ocurre en este caso. Me soluciona solamente lo de las filas, pero no lo de las columnas. Entonces yo lo ejecuto y miren cómo se ve. Pues ahora sí ya me tomó las 5 columnas, pero esto todavía tiene un problema, porque estos números que están aquí, como los nombres de las columnas, deberían ser datos dentro del data frame. Entonces, eso se soluciona agregando un parámetro adicional aquí que se llama
header y le asignamos que no tiene encabezados. Header es como encabezado en inglés. Entonces le digo header none, o sea que no hay encabezados. Quiere decir que todos son datos, no hay ningún encabezado. Y le doy enter. Y ahora sí, tengo mis datos todos completos. Y los índices son los que son por defecto, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4. Yo podría cambiarle esto, pero yo creo que eso lo podemos empalmar en la próxima clase, para que miremos cómo le cambio entonces los nombres a las columnas al menos, y pues cómo importarlo también desde un archivo CSV. No sé si tienen dudas hasta este momento, o estamos bien. A mí no me creó el archivo CSV. ¿Cómo, Juanca? Otra vez que no te escuché bien. Cuando estaba pues exportando los archivos no me creó el archivo CSV. Ah, venga, miremoslo. Pero entonces ya los que de pronto no tengan dudas, nos vemos el próximo lunes y me quedo con Juanca y con los que tengan dudas solamente. Bueno, voy a dejar de grabar y chao Profe, muchachos, gracias. con gusto. Profe.